Devocional. Solo Dios puede hacerlo. En el Salmo 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mis amados hermanos, en aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y maltrataba a algunos miembros de la iglesia. Mandó matar a Santiago y apresar a Pedro. Dio la orden para que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. ¡Qué peligroso era el apóstol Pedro! Y dice que lo vigilaban 4 grupos de soldados. Mientras Pedro estaba en la cárcel, algo maravilloso sucedió, y es lo que debe de suceder en este tiempo: el quehacer de la iglesia, de la unidad del cristianismo. Cuando una persona, sea quien fuere, y en especialidad aquellos hombres de Dios que sufren en muchos lugares del mundo por la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Pero una noche antes de que Herodes presentara a Pedro ante el pueblo, él se encontraba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel, cuando de repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en ese lugar. Imagínense ustedes, amados hermanos. En ese momento, dice la palabra que el ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate deprisa. En ese momento las cadenas se cayeron de sus manos y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro le siguió, sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Mis amados hermanos, lo que sucedió en ese lugar, en esa cárcel, solo Dios puede y pudo hacerlo. Pedro recién en ese momento entendió lo que había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Al amanecer, amados hermanos, hubo un gran alboroto entre los soldados porque ninguno sabía lo que había pasado. Pero todos se preguntan: ¿dónde está Pedro? El rey ordenó a sus soldados que lo buscaran, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y los mandó matar. Este es otro hermoso milagro que Dios hizo para que las personas de ese tiempo y nosotros hoy en día entendamos que no hay nada imposible para Él. Lo que humanamente es imposible para nosotros es posible para Dios. San Marcos 6:33 dice que lo que es imposible
para los hombres, es posible para Dios, porque para el que cree, todo le es posible. Quizás en estos momentos nos identifiquemos con Pedro, porque tal vez te encuentras sin saber qué hacer, y aunque no estés físicamente en una cárcel, no encuentras una salida o una solución favorable a la situación que estás atravesando. Permítame decirle que solo Dios puede hacer un milagro en tu vida y sacarte de ese lugar o circunstancia. Perseveremos en la oración y clamar a nuestro Dios y confiar en Él, porque nadie más puede darte la libertad, la paz y el gozo que tanto anhelas o anhelamos, que necesitas y que todos necesitamos. Amados hermanos, Dios es sobrenatural. No cabe en nuestros pensamientos ni en los razonamientos que podamos estar haciendo, de estar razonando a ver cómo fue que lo hizo y cómo no lo hizo. Recordemos que aquel joven que nació siendo ciego, cuando el Señor le sanó y luego le preguntaron cómo lo hizo, dijo: una cosa sí sé, habiendo sido ciego, he nacido ciego y Él me sanó. ¿Que cómo lo hizo? No sé. Amados hermanos, Dios es sobrenatural y actuará como tal, haciendo cosas que ni siquiera esperamos o nos imaginamos, porque su amor es incondicional. Mis amados hermanos, en ocasiones llegamos al límite en que no sabemos qué hacer, ni qué camino coger, ni cómo obrar, porque el problema es mayor que nuestra imaginación, es mayor que lo que podemos entender. En ocasiones creemos que el Señor no va a obrar en una minucia, en una cosa tan elemental posiblemente para Él sea nuestro problema, nuestra angustia, nuestra aflicción. Tal vez pensamos que Él está muy ocupado con las guerras en Israel, en China, en Japón, en Rusia, en Ucrania, que Él está muy preocupado por todos esos lugares y que no hay un lugar o que no hay un tiempo para que Él se fije en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Miramos al cielo, miramos al horizonte y decimos: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? El salmista David parece que estuvo en esa situación. Y muchos de nosotros hemos estado y pasado por esa pregunta: ¿de dónde vendrá nuestra ayuda? Pero el salmista dice: si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿por qué no me puede ayudar? Dios es sobrenatural e infinito e inmensurable, omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Amados hermanos, el problema del apóstol Pedro se salvó porque la iglesia del Señor se unió a orar. Cuando las congregaciones se reúnen a orar por su pastor, no se imaginan cuántos problemas tiene un pastor por estar frente a una gran cantidad de personas. Pero hoy quiero decirles: hagamos lo que hizo la iglesia. Reúnanse para orar por sus pastores, porque para Dios nada es imposible. Bendecirlo a Él es bendecirlo a la iglesia del Señor. Que sea Dios bendiciéndolos hoy y siempre.